Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo video podcast, ¿cierto? De nuevas tendencias EduSalud. Ya estamos aquí para discutir un tema fundamental hoy en día que es las teorías de aprendizaje. Y yo sé tal vez lo que ustedes pueden estar pensando, pueden decir, teorías de aprendizaje, ¿por qué es realmente interesante esto? Bueno, yo vengo a convencerlos de que se queden aquí porque sí, es bien interesante y es bien productivo. Fíjense que les quiero citar un paper, ya una publicación que es de David M. Kaufman del año 2019 que se titula Enseñanza y aprendizaje en educación médica, cómo la teoría puede informar a la práctica. Y algo muy interesante que hace David en este estudio, o más que nada en esta publicación, es expresar cuáles son los beneficios de utilizar teorías de aprendizaje en el diseño de programas de educación médica. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen estos beneficios? Es que nos ayudan a darle coherencia interna a los programas que nosotros estamos haciendo. Entonces, si quieres saber más de esto y quieres saber cómo utilizar estas teorías de aprendizaje en tu práctica, ¿ya? Y en la formación de futuros profesionales de salud, mi nombre es Álvaro Olivos, soy el locutor de este programa y hoy día vamos a tener a dos invitadas maravillosas aquí, ¿ya? Ambas son matronas de profesión, ambas se encargan de la educación superior para los y las futuras matronas de Chile y se las voy a presentar a continuación. La primera aquí, Montserrat Planas. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la presentación también. Bueno, Montserrat nos va a contar un poco sobre el constructivismo, ¿cierto? Sí, somos Team Constructivismo acá. Y por aquí tenemos a Catherine Cangana. Katy, ¿cómo estás? Bien, gracias Álvaro por la invitación. La verdad es que es la primera vez que participo en algo así que estoy muy contenta de ser parte. No, muchas gracias a ti. Y Katy, tú nos vas a contar sobre el conductismo, ¿cierto? Así es. Fantástico. Entonces, ya que estamos aquí listos, partamos. Lo primero que quería hacer y preguntarle a ambas ya es si nos podrían contar un poquitito en qué consisten estas teorías del aprendizaje, un poco los principios y cómo las vamos a ir aplicando a estas situaciones de enseñanza y formación de profesionales de la salud. ¿A quién le gustaría partir un poquitito? ¿Por aquí puedo? Sí, obvio. Adelante. Bueno, Álvaro, para partir igual, finalmente lo que hace el constructivismo es que plantea que el aprendizaje es un proceso activo de parte de los estudiantes, en donde ellos no solo van recibiendo información, sino que la interpretan y la integran también con todos sus conocimientos previos y con eso la van aplicando a determinadas situaciones, por ejemplo. En cualquier curso, por ejemplo, de cualquier área disciplinaria en el área de la salud, en vez de solo ir memorizando, por ejemplo, procedimientos, ¿ya? Los estudiantes van participando en ciertas técnicas didácticas, como por ejemplo la simulación clínica, en donde, como te digo, no solo van memorizando, sino que van resolviendo casos basándose en lo que ya han aprendido anteriormente. Entonces, por lo que voy entendiendo, Montserrat, lo que tú nos vas comentando es que nuestros estudiantes, en este caso, desde el constructivismo, tienen conocimientos previos, ¿cierto? Claro. Se van enfrentando a nuevas experiencias y en base a eso van adquiriendo un nuevo significado. ¿Ya? Y a mí me resuena también, además, un poquitito con un término que tiene que ver como con la metacognición o incluso de repente con el aprender a aprender. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho sí, porque, permiso, voy a utilizar un ejemplo de mi área disciplinaria en realidad como para aterrizar Adelante. un poquitito la idea como que quiero explicar, que es que, por ejemplo, imaginemos unos estudiantes de tercero o cuarto año que están en un ramo de neonatología, ¿ya? Y tienen una simulación clínica en donde deben manejar a un recién nacido con signos de hipoglicemia, por decir una patología. Entonces, en lugar de seguir ellos un manual paso a paso con lo que tienen que hacer, lo que ellos usan es su conocimiento previo de fisiología neonatal y de fisiopatología también, para finalmente ir decidiendo qué es lo que tienen que hacer o no. Entonces, después de esta simulación, viene el proceso de reflexión, ¿ya? En donde ellos van a ir reflexionando qué funcionó, qué no, y el por qué también, ¿ya? Y esto finalmente lo que hace es no solo ir reforzando el conocimiento, sino que también les va ayudando a desarrollar habilidades que son de pensamiento crítico, igual más avanzadas. Yo creo que es la clave finalmente que los estudiantes no sean receptores pasivos de la información, sino que estén activamente involucrados finalmente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Oye, Montserrat, ¿y cómo ves tú esto en términos de resultados? Supongamos, ¿cuáles son los beneficios que tú has estado viendo al aplicar esta teoría de aprendizaje del constructivismo con tus estudiantes? Claro, mira, hay, por ejemplo, estudios en realidad que van viendo que la percepción de los estudiantes cuando siguen el aprendizaje a través de teorías constructivistas es que se sienten mejor preparados para la toma de decisiones clínicas como en el ámbito, la práctica real, por decir así, ¿ya? Porque finalmente han tenido la oportunidad de ir practicando en la toma de decisiones, pero en un entorno seguro, ¿ya? Además que también ahí aparece otro término que es acerca del aprendizaje colaborativo,
colaborativo, ¿ya? Porque también les va permitiendo el desarrollo de ciertas habilidades de trabajo en equipo, por ejemplo, y también comunicacionales. Montserrat, ¿nos podrías comentar a todos un poco más respecto a este término del trabajo colaborativo? ¿En qué consiste y cómo es desde el punto de vista del constructivismo? Claro, mira, de hecho hay el mismo autor que tú nombraste, que era Kaufman, bueno, él nombra que uno de los postulados finalmente del constructivismo es este proceso de socioconstrucción, ya que finalmente lo que hace es que tú cuando aprendes con tus pares, también vas adquiriendo también puntos de vista distintos, por ejemplo, ya, y con eso también al mismo tiempo desarrollan la tolerancia, ya, de saber que no siempre su decisión es la mejor o que quizás hay otras cosas que no todo es blanco y negro, por decirlo de alguna manera. Y también con eso pericia a que ellos vayan reelaborando, por ejemplo, hipótesis, manejos, ya, y eso va de la mano con el proceso de reflexión que te había comentado anteriormente, que este proceso de reflexión que les hace finalmente decidir si su manejo estuvo bien, si es que quizás existen otras formas de hacerlo mejor también, y con este proceso finalmente ellos puedan integrar estos conocimientos y estas conexiones que habíamos comentado. Montserrat, entonces si me va quedando un poquitito más claro también para todos nuestros auditores aquí que nos van a estar escuchando después, en base al constructivismo estamos hablando, ¿cierto?, de una participación activa del estudiante, estamos hablando de conocimientos previos, adquirir nuevas experiencias y cómo las vamos integrando a esto. Claro. Nombraste y le pusiste mucho énfasis también a lo que es la reflexión, ¿ya? Y además lo otro y el trabajo colaborativo situado que además me va a ayudar con herramientas sociales, supongamos el trabajo en equipo, habilidades comunicacionales con los estudiantes. Y otra cosita que también me gustaría preguntarte un poquitito es ¿cómo se sienten los estudiantes al final? ¿Se sienten más seguros? Porque estamos hablando de hartas cosas aquí, solución de problemas también mencionaste. Sí, de hecho, al sentirse como parte activa de este proceso de aprendizaje, los estudiantes, como te había comentado, como no solo van adquiriendo los conocimientos, van desarrollando una mucha mayor como confianza, por decir así, en su capacidad para aplicar lo que saben, ¿ya? Esto yo creo que, Álvaro, es súper vital en los profesionales de la salud porque nosotros nos enfrentamos a algo que no todo es de libro. No todo es, como te dice, no sé, un libro de neonatología, un libro de cardio, de lo que sea, por ejemplo, para enfermería. Finalmente lo que hace es que vayamos actuando de acuerdo al criterio clínico a un escenario clínico. Claro, entonces hay mucha reflexión, ¿cierto? Que queda como punto vital también desde el punto de vista de esta teoría. Sí, yo creo que en realidad los hace sentir finalmente más competentes y seguros con su quehacer profesional, con su futuro quehacer. Súper, Montserrat. Entonces, Catherine, la misma pregunta. Háblanos un poquitito, ¿cierto?, de cómo lo vas viendo tú. Ya, por supuesto, Álvaro. Mira, el conductismo se trata, en realidad, tiene una visión de que el estudiante puede moldear su conducta a través del refuerzo positivo y de la repetición, ¿ya? El enfoque va bien centrado en el tema de la memoria, ¿ya? Y si lo vemos desde el ámbito de la educación en la ciencia de salud, se preparan a los futuros profesionales ensayando una y otra vez técnicas, habilidades prácticas a través de la repetición. Esto finalmente termina consolidando más aún su aprendizaje. Ya, o sea, hay harto énfasis en la repetición, ¿cierto? Y una pregunta, y porque nombraste un poquitito de habilidades como prácticas o habilidades procedimentales. ¿Algún ejemplo? Si yo te pongo, supongamos, alguna habilidad procedimental como podría ser la intubación de un paciente, como podría ser la instalación de una vía venosa. ¿Cómo lo ves tú desde el conductismo? Ya, por ejemplo, ya voy a tomar tu segundo ejemplo. Ya en la instalación de una vía venosa periférica, en un inicio los estudiantes observarían la técnica que la realizaba por un profesional. Posteriormente realizarían una práctica repetitiva en simuladores, obviamente bajo la supervisión de un instructor. Y este instructor, cada vez que ellos realicen el procedimiento de manera correcta, les daría un refuerzo positivo, ¿ya? Y esto, además de reafirmar que lo están haciendo de manera correcta, les otorgará un mayor nivel de confianza en ellos mismos para que cuando el día de mañana ya se enfrenten y tengan que realizar esta técnica en un entorno real. Ahí me gustaría detenerme y hacerte una pregunta porque hablamos, ¿cierto?, de repetición y suena mucho como a reproducir algo, reproductibilidad. Y hablamos también del refuerzo positivo, o sea, el alumno o la alumna, ¿cierto?, lo hace bien y yo le doy un feedback positivo. Ahora, la otra parte, ¿qué pasa si mi estudiante se equivoca? ¿Cómo lo abarcas tú desde el conductismo? Ya, cuando se comete un error acá, el enfoque conductista nos dice que la retroalimentación inmediata es crucial, ¿ya? Acá no siempre hablamos siempre de un refuerzo positivo, sino que también puede ser correctivo. En el caso de que el estudiante se equivoque en algún procedimiento, el instructor debería corregirlo de manera inmediata, mostrándole de manera específica cuál fue su error y después guiarlo en realizar el mismo procedimiento de una manera correcta.
¿ya? Y esto nos va a permitir en que el error no se convierta en un hábito y que en lo posible el estudiante erradique esa conducta. Y también se le da una alta valorización a los aciertos, así que cada vez que ellos lo realizan bien, lo ideal es darle un feedback positivo a ellos. Claro, o sea, si lo hace bien, obtiene un feedback positivo y si se equivoca, Un uno feedback correctivo, correctivo. Fantástico. Y eso es bien interesante porque hay situaciones en las que la precisión es muy importante y que se reproduzca la habilidad, la técnica o el conocimiento es fundamental. Claro, acá el conductismo es crucial. Yo creo que es como la base del aprendizaje, ya que tienen que aprender las técnicas de una manera sólida para poder seguir avanzando en su proceso. Fantástico. Entonces, Caterina, aquí estamos viendo como el conductismo, ¿cierto?, nos permitiría también a los estudiantes, en base a lo que entiendo que nos estuviste contando, como a modo un poquito de resumen inicial, darnos una estructura, ¿cierto?, y ayudarnos sobre todo en fases iniciales, donde necesitamos que ellos aprendan cosas y que las sepan de forma concreta y reproducible, o sea, tal cual como se las enseñamos, como se las mostramos, o como está en base a la evidencia demostrado que algo debe hacerse, lo pueden adquirir y lo pueden reproducir, ¿cierto? Sí. Fantástico, chicas. Entonces, ya vimos la aplicación de ambas teorías y en ambos casos lo pusimos un poquitito desde la vereda de la simulación. Entonces ahora nos vamos a ir a la otra parte y a mí me gustaría preguntarles a ambas si nos pueden dar ejemplos concretos de cómo llevan estas teorías, el constructivismo Montserrat y el conductismo Catherine, pero a la práctica clínica. ¿Quién quiere partir? Sigamos la misma línea. Eso. Mira, Álvaro, a ver, un ejemplo concreto, voy a seguir en mi área disciplinar porque es como el área que más manejo en realidad. Adelante. Ya del constructivismo, por ejemplo, en una práctica clínica. Me voy a situar en neonatología, que insisto en mi área. Tenemos una rotación de estudiantes en una unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Ya? Imaginemos de que están asignados a cuidar a algún recién nacido prematuro, que puede estar, que requiere algún seguimiento estrecho por alguna condición que sea inestable. ¿Ya? Entonces, en lugar simplemente de seguir las indicaciones del equipo, ya del equipo completo de salud, de manera pasiva, que es lo que usualmente suele ocurrir, se les anima a participar de manera activa, por ejemplo, en las rondas clínicas. Y ahí mencionaste, Montserrat, la participación activa. Explícanos un poquitito más cómo lo haces desde la vereda del constructivismo. Por ejemplo, imagínate durante las rondas, están estas rondas médicas que se suelen hacer mucho en las unidades hospitalarias en realidad. Los estudiantes van a ser responsables entonces de un caso en particular. Ya lo que tienen que hacer entonces es integrar la información previa del paciente por fuentes como por ejemplo la ficha clínica, exámenes, examen físico, ya de todas las partes en realidad, la observación clínica, ya, y en base a eso van proponiendo un plan de manejo, ya, basado obviamente en la comprensión de los conocimientos previos como fisiopatología, ¿ya? Y en base también al estado actual del paciente, ¿ya? Entonces, este proceso finalmente lo que requiere es que vayan utilizando este conocimiento previo, pero también al mismo tiempo va guiándolos, así que vayan construyendo nuevas conexiones, ¿ya? A medida que obviamente también van a ir recibiendo la retroalimentación del equipo de salud. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos retroalimentación, ¿ya? Y un poquitito, ¿cómo contribuye esta retroalimentación y cómo la reciben los estudiantes? Es que acá la retroalimentación es clave. Finalmente, durante las discusiones, por ejemplo, durante las rondas de los casos clínicos, por ejemplo, los estudiantes van a ir probablemente recibiendo preguntas de parte del equipo de salud que van a ir desafiando tanto su hipótesis o su plan de manejo, ya lo que les va a ir obligando a reconsiderar finalmente esto o al mismo tiempo reforzar su plan de manejo. ¿Ya? Por ejemplo, si sugieren un ajuste en la ventilación del paciente. Podrían ser cuestionados, por ejemplo, por posible efecto de la oxigenación o en el equilibrio ácido básico del paciente. ¿Ya? Este proceso finalmente de cuestionamiento, ¿ya? Lo que hace finalmente es que a través de la reflexión les vaya ayudando a afinar este razonamiento clínico, ¿ya? Y entender al final por qué ciertas intervenciones son preferibles, pero de acuerdo a determinados contextos. ¿Ya? Mira, entonces si voy entendiendo bien, ¿cierto? Y lo cual es bien interesante porque aprenden lo que tienen que hacer, pero también reflexionan y entienden por qué lo hacen. Además, en base a lo que nos comentaste un poquitito, pueden cuestionarse incluso conocimientos previos, ¿cierto? Verificar si es que ese conocimiento estuvo bien adquirido o no, corregirlo si es erróneo, y sobre esa base ya corregida o que efectivamente era la correcta, ir construyendo algo más, ¿cierto? Estoy bien ahí, ¿cierto? Sí, exacto. De hecho, también a medida que los estudiantes vayan avanzando también en sus rotaciones, van a ir construyendo una especie como de marco de referencia, ya que va a ir siendo más sólido y que les va a ir permitiendo abordar después casos que son mucho más complejos.
al abordar finalmente, o sea, al reflexionar, perdón, esta toma de decisiones y al recibir obviamente la retroalimentación continua de quienes están para enseñarnos, ¿ya? Desarrollan una comprensión mucho más profunda de la dinámica clínica, de lo que se hace en un entorno clínico, y también van ayudando a adaptarse a la variabilidad de los casos clínicos, que finalmente, como te había comentado anteriormente, no es todo de libro. O sea, podríamos decir que construye, reflexiona, adapta su actuar, ¿cierto?, a estas situaciones. Fantástico, Montserrat. Entonces, es fascinante y bien interesante ver cómo el constructivismo nos ayuda, repito nuevamente para nuestros auditores, tomo conocimientos previos, construyo, verifico el conocimiento, tal vez está erróneo, lo modifico, ¿cierto? Y además con esto voy generando a un profesional en formación que es más competente, que es más reflexivo, que tiene razonamiento clínico también, por lo que tú nos pudiste ir comentando. Entonces, ahora nos vamos a la otra parte. Catherine, ¿algún ejemplo más concreto en la práctica clínica? Sí, claro, de hecho podría seguir el mismo hilo de la Monse y seguir con el ejemplo de la unidad, perdón, de la NEO, ¿ya? Por ejemplo, los estudiantes acá en una pasantía en esta unidad, es frecuente que se vean procedimientos que son bastante repetitivos y además son cruciales. Por ejemplo, la monitorización y cuidado de un prematuro. O un ejemplo más concreto podría ser estar a cargo de la alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica en uno de estos pacientitos. Y eso suena como una tarea bien delicada, Catherine, nos hablando de la nutrición o de monitorización, ¿cierto?, en contexto UCI neonatal, paciente grave, se entiende, ¿cierto? ¿Cómo aplicas ahí el conductismo en este contexto? Por ejemplo, el mismo ejemplo que te di de la sondita nasogástrica. Aquí en un inicio el estudiante tendría que ver a un profesional ya entrenado en la técnica, realizar el procedimiento y que se le explique a él mientras lo visualiza, bien pauteado, cuál es el paso a paso en detalle de cómo realizarlo. Posterior a esto, lo ideal es que el estudiante repita el procedimiento una y otra vez, ¿ya? Y hasta que lo realiza de manera correcta y que cada vez que lo haga bien se le dé un refuerzo. Pueden darse pequeños estímulos positivos, por ejemplo, hasta decirle que estuvo bien la fijación de la sonda, para ellos va a ser un gran aporte en su formación. Claro, o sea, parte observando, ¿cierto?, Sí. al tutor clínico o a la tutora clínica, ¿cierto? Después lo hace de forma supervisada y además va Repetitiva. recibiendo, claro, Sí, y repetitiva. esta repetición hace que en un momento el procedimiento se mecanice y lo realiza de manera automática y segura en sí mismo. Y la misma pregunta que te hice antes, perdón, en el contexto de la simulación, pero ahora en la práctica clínica. Si comete un error. Por ejemplo, si está fijando la sondita y la fija mal, lo ideal es que el profesional intervenga de manera inmediata y en lo posible si puede repetir el paso inmediatamente para corregir esta acción y que no se vuelva a repetir en el futuro. O sea, una corrección más de carácter inmediato, Sí. ¿cierto? Para ayudarlo Inmediato y que lo vuelva a realizar Ya, hasta que lo logre hacer de manera de correcta. forma correcta, súper. Entonces, por lo que te entiendo más o menos, Caterina, aquí el conductismo no solo se trata de la repetición, sino que además estamos tratando de asegurarnos de que entiendan y internalicen, más que internalicen el procedimiento. ¿Es eso correcto? Claro, mira, hay un paper que habla, que se llama Si el conductismo ha muerto, ya en que participa la doctora Aicha Rafi, y es bastante interesante porque de hecho nos refuerza esta idea y lo analiza desde el punto de vista de la educación clínica, en la importancia del refuerzo positivo y la repetición, la repercusión que tiene en los estudiantes. ¿Ya? Aquí, como te decía, el refuerzo correctivo y positivo es crucial. Catherine, y una duda que me van haciendo de esta conversación es un poquitito, porque estamos hablando en un contexto un poco guiado, ¿cierto? Aquí con un tutor, con alguien que lo está ayudando, y estamos hablando de que la habilidad, o supongamos, no sé, esta habilidad procedimental la estamos adquiriendo en este momento, pero ¿cómo vemos esto a la larga? ¿Se mantienen esas habilidades clínicas? Claro, exacto. De hecho, esa es la idea de la repetición, que sean habilidades que perduren durante el tiempo. Como yo te decía, en algún momento lo mecanizan, lo terminan internalizando de tantas veces que lo repiten, y la idea es que por eso la base sea sólida. Claro, o sea, no solo van repitiendo, sino que lo van internalizando, les van dando independencia, en cierto modo, por lo que entiendo. Claro, para hacerlo lo ideal es que finalmente el estudiante logre las competencias necesarias para realizar el procedimiento independiente y solito, ya, y bien confiable y seguro, y ya de manera impecable. Súper. Entonces, Catherine, un poco aquí resumiendo, ¿cierto? Volviendo un poco, tiene que ver con el refuerzo positivo, tiene que ver con la repetición o con incluso el feedback, que puede ser tanto positivo como correctivo, tanto en casos de simulación clínica como también lo podría hacer en práctica real con un paciente. Y nos permite internalizar, tomar estas habilidades procedimentales o comunicacionales también podría ser, ¿cierto? Algunos contenidos más cognitivos, ¿cierto? Y mantenerlos. Claro, que perduren. Exactamente. Súper, entonces muchas gracias, chicas, a ambas. Y ahora hemos explorado un poquito, ¿cierto?, en detalle tanto el conductismo como el constructivismo, pero me surge una pregunta para ambas,
¿ya? Y tiene que ver un poquitito, ¿ustedes creen de corazón que estos enfoques pueden conversar entre ellos, son compatibles, o creen que tal vez uno u otro podría ser más preponderante? ¿Qué opinan? O sea, yo creo personalmente de que no son excluyentes, para nada, que ambos se pueden complementar perfectamente, ¿ya? Yo creo que el conductismo es muy efectivo, sobre todo también para enseñar esas habilidades que estamos comentando en procedimentales, recordando lo del modelamiento, la repetición, ¿cierto? Basado en la memoria, que era lo que estábamos comentando, para procedimientos, por ejemplo, como administración de medicamentos, monitorización, etcétera. Pero siento que el constructivismo es esencial para desarrollar competencias que son más complejas, ¿ya? Como lo que estábamos conversando, la toma de decisiones, el razonamiento clínico, que son situaciones cambiantes finalmente. Catherine, ¿y qué opinas tú? Ya, mira. ¿La misma idea o distinto? Estoy de acuerdo con Montserrat en que, claro, ambos enfoques son necesarios para la formación de un profesional en salud, pero sí difiero un poquitito en que creo que el conductismo tiene un poquito de prioridad acá, ya, por la consistencia que da en el entrenamiento de las habilidades, que en realidad son la base de todo. Entonces yo diría que acá el conductismo tiene un poquito de prioridad por ser parte de la base de... Ya, eso es bien interesante, porque por lo que voy entendiendo aquí, ¿cierto? Tú estás diciendo que en ciertas situaciones preferirías el conductismo por sobre el constructivismo. O sea, si hablamos netamente de aprender habilidades técnicas y prácticas, sí, yo creo que aquí tendría un nivel superior. Ya. Montserrat, ¿sí? Yo igual entiendo el punto que comenta Catherine en realidad, pero no estoy 100% de acuerdo. Que si bien es cierto que el conductismo es excelente para la enseñanza de habilidades técnicas, que era lo que hemos comentado durante este episodio, no podemos ignorar que la práctica clínica en realidad requiere algo más que solo ejecución de procedimientos. A pesar de que sí es muy necesaria la precisión, pero yo creo que lo importante finalmente es que el constructivismo lo que fomenta es el pensamiento crítico y la adaptación, como que estaba comentando, a situaciones complejas e inesperadas, que son comunes no solo en la neonatología, sino que en cualquier ámbito de la salud. Fantástico, entonces lo logramos, tenemos un desacuerdo, eso es lo que queríamos cuando las trajimos aquí. Entonces, Catherine, ya un poco preguntarte cómo responderías tú a Montserrat. Mira, yo no niego la importancia que en realidad es vital del constructivismo, el pensamiento crítico y todo eso, pero sí yo apunto más en que el conductismo nos otorga la base, porque si no tenemos una base técnica sólida en los procedimientos, creo que sería muy prematuro ejecutar el enfoque constructivista antes de tener esta base. Sí, la precisión es clave, lo entiendo, pero yo creo que el desafío es integrar ambos enfoques de manera equilibrada, que era lo que comencé hablando. Pero la habilidad técnica, sin la capacidad de adaptarse o reflexionar, yo creo que es totalmente insuficiente en cualquier situación clínica, que finalmente son impredecibles. Por eso yo creo que lo que nos tenemos que esforzar finalmente es en encontrar el equilibrio entre ambas, en donde los estudiantes puedan desarrollar tanto las habilidades y la precisión que le puede entregar, obviamente, las técnicas sólidas del conductismo, como las habilidades de tomar decisiones informadas y flexibles también, como finalmente adaptativas, que le entrega el constructivismo. No sé si me permiten dar un pequeño ejemplo. Sí, adelante. Por ejemplo, en una emergencia, en caso de tener que poner un catéter umbilical en un recién nacido prematuro, aquí no habría cabida para el razonamiento en el momento o para la interpretación subjetiva del estudiante de si se hace o no se hace o para analizarlo, sino que aquí netamente sería importante como la práctica y tener la técnica adecuada para realizar el procedimiento. Ya, pero aún así sí estoy de acuerdo, claro, en que hay que tener un equilibrio de las dos. Ya, solamente mi punto iba un poquito más en que en un inicio quizá un enfoque más conductista y ya teniendo la base ir integrando ya ahí el enfoque constructivista. Sí, solo que en verdad no me sirve de nada estar colocando bien un catéter si, por ejemplo, no me pasa o tiene algún efecto adverso el paciente. Finalmente, también tengo que trabajar mi toma de decisiones para saber cómo actuar en un procedimiento. Tampoco, o sea, insisto, la precisión no lo es todo si es que no viene de la mano con la integración finalmente y la adaptación de la toma de decisiones en un escenario finalmente clínico. Claro, chicas, y ahí, bueno, a modo de resumen un poco también para nuestros oyentes, porque esto es bien enriquecedor este debate, porque tenemos por una parte, ¿cierto?, el conductismo, Catherine, que habla de la reproductibilidad, ¿cierto?, de que podamos repetir con refuerzo positivo, con refuerzo correctivo, y probablemente esto nos serviría para una fase, si estamos en los ciclos de formación y estamos en un ciclo más bajo, donde estamos adquiriendo conocimiento, estamos adquiriendo habilidades, probablemente podría ser un enfoque mucho más adecuado, donde necesito que reproduzcan, ¿cierto?, y que adquieran ciertos conocimientos de forma concreta.
concreta. Por otra vereda, Montserrat, tengo el constructivismo, donde tal vez cuando ya tengo un alumno con una base, con un core de conocimiento, puedo empezar a someterlo a la reflexión, al pensamiento crítico, ¿cierto?, al razonamiento. Entonces podría ser que el equilibrio de estas dos posturas, de estas dos teorías de aprendizaje, me sirvan a mí en el diseño de mis programas, también citándome en qué parte del ciclo de formación estoy de los estudiantes. Hace un poco de sentido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo igual voy a seguir defendiendo. Está bien, está bien. El desarrollo de estas habilidades finalmente tienen que ir de la mano. Que yo creo que esa es como la conclusión, porque como te había comentado, la práctica clínica no es blanco y negro solamente, sino que al final ambos enfoques son necesarios. Y yo creo que la mejor es encontrar la manera de equilibrar ambos. Y eso yo creo que sería clave para poder preparar a los estudiantes para un entorno clínico y en el mundo real, realmente, lo que ven en los hospitales, los CEFAM, en todos los niveles de atención. Bueno, chicas, a mí me gustaría darles las gracias a ambas porque me están avisando que estamos acercando a que se termine el tiempo, ¿ya? Pero darles a ambas muchas gracias por su participación. Y ahí es evidente que ambas posturas, ambas teorías tienen un rol. Y como hablamos un poquitito antes, probablemente va a depender de cuál es el objetivo de aprendizaje, el tema que yo quiero o la temática que quiero abordar con los alumnos, el ciclo de formación en el cual estén. Y probablemente esta selección me va a permitir a mí darle coherencia al programa, porque si es algo más de reproducir, probablemente el tema, la dinámica o la didáctica, ¿cierto? Y el instrumento de evaluación va a ser más coherente con eso. Por ejemplo, un ECOE, ¿cierto?, un paciente simulado, por dar algún ejemplo, para técnicas. O por otro lado, ¿cierto?, si estamos hablando del constructivismo y quiero que piensen, puedo hacerles trabajos grupales, puedo hacer aprendizaje situado en prácticas clínicas también. ¿Ya? Así que, bueno, esto fue nuestro capítulo de nuestro video podcast de Nuevas Tendencias EduSalud. Les doy a ambas muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, en verdad, claro. Este fue, no sé si un debate, pero fue muy enriquecedor plantear ambas situaciones. La pasé muy bien. Gracias, Katy, también por tu opinión, porque en verdad siempre es rico, obviamente, que se generen este tipo de conversaciones. Muchas gracias a ambos. En realidad estuvo bastante interesante la experiencia. Y no, yo le quiero dar gracias a ambas por venir aquí a este programa con nosotros y, bueno, recordarle a nuestros auditores que estamos dando por concluido este capítulo, pero la próxima semana tenemos un nuevo episodio de nuestro video podcast Nuevas Tendencias EduSalud. Así que quédense con nosotros para un próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego.